Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom Blanca, Aníbal, Erika, Gaby, Vivi, Claudio, Jorge, sean todos bienvenidos. El reino está en medio de ustedes. Cuando se juntaron, le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Más el libro de Hechos en capítulo 1. Esta es la última aparición de Yeshua en la resurrección antes de su ascensión. En ese momento Yeshua habló con sus discípulos sobre la venida del Ruach HaKodesh y les dio instrucciones sobre cómo esperar en Jerusalén. Les dio una idea de lo que acompañaría su experiencia de recibir el Ruach HaKodesh. Recibirían poder. Durante sus 3 años y medio de ministerio, Yeshua intentó volver la mente, el corazón de los discípulos hacia las cosas espirituales, mostrarles las diferencias entre sombras y realidad. La idea de la realeza terrenal del Mashiach era prominente entre los judíos. Esperaban que cuando llegara el Mashiach derrotaría a los opresores de Israel, inmediatamente iría a Jerusalén y se sentaría en el trono de David. El pueblo lo inauguraría como rey de Israel e Israel pronto se convertiría en un único reino mundial. Tenían buenas razones para creer en esta idea porque creían en los profetas del Tanaj, pero los habían interpretado a su manera. Yeshua trató de superar su concepto de que la restauración del reino sería un asunto humano. Trató de hacerles comprender que el reino espiritual debía unirse en la tierra, pero no se trataba de un reino militar. Él estuvo proclamando que había un reino en los cielos donde se encuentra la vida, la realidad, el sustento de nuestra realidad. Sin embargo, ayer como hoy, para los hombres era mucho más fácil fusionar las promesas de Elohim con sus deseos carnales. Ayer los judíos esperaban un Mesías militar, hoy los cristianos esperan que su Jesús haga una entrada triunfal en los cielos cabalgando en un caballo blanco, seguido de sus santos a caballo también, que arrebatará a los buenos, destruirá a los malos, los llevará a todos a un lejano lugar llamado cielo. Fin. The end. Las fantasías humanas, unidas a su ignorancia acerca de las escrituras y al hecho de que insisten en interpretar las cosas como les gusta, los lleva a levantar sus propias doctrinas de engaño. Sin embargo, esto no es suficiente para afirmar que el reino es únicamente espiritual. No nos vayamos para el otro lado del péndulo como se hace de costumbre. Así como los judíos rechazan el Berij Hadashah y los cristianos el Tanaj y no comprenden que separándolo simplemente no conseguirán interpretar correctamente las escrituras, que son un todo, ni comprender los designios y objetivos del autor, tenemos una lucha entre literalistas y simbolicistas o espiritualizadores de las escrituras. En todas estas cosas resulta increíble que ninguno consiga ver que insisten en ser polos opuestos en todo. La Had, por el contrario, equilibra todas las cosas. Ellos no ven, no comprendan y siempre prefieren quedarse con su pedacito de verdad y levantar una doctrina de mentiras a su alrededor para rellenar todos los huecos que todavía les faltan, lo que no han recibido. El péndulo es siempre empujado a uno u otro extremo, pero su lugar es el punto central del equilibrio. Entonces, tenemos muchas opciones describiendo los tiempos del fin, cada uno haciendo lo que le parece mejor, ¿sí? Como en la época de los jueces. Algunos son preteristas, consideran que todas las cosas ya se cumplieron físicamente en el pasado, las del libro de Daniel en su época, las de Gigalut en la suya. El preterismo es a las escrituras lo que el cientificismo es al mundo, por así decir. Se aferran a los hechos comprobables y niegan el resto. Por supuesto, no consiguen comprender el lado espiritual de las escrituras. Otros están a la espera de grandes catástrofes para sus enemigos. Ellos van a ser arrebatados y contemplarán la destrucción de la tierra desde los cielos. Y también van a contemplar piadosamente el tormento eterno del infierno por toda la eternidad. Otros siguen el estado de Israel desde que fue levantado por manos humanas, ¿sí? Así la higuera ha vuelto a brotar, ciertamente, y nuevamente ha dado hojas y no fruto. Y esperan un cumplimiento místico, político, a través del mismo, sí, con muchas variantes, hay de todos los colores. Toman algunas antiguas profecías del Tanaj, que sí han tenido un cumplimiento parcial en el pasado,
pasado, como casi todas las profecías, y las mezclan en una ensalada sin demasiado sentido, pero encajándolas a gusto de cada uno, ¿sí? Sin exagerar en la lectura de todas las escrituras para ver si no se contradicen, ¿sí? Porque lo hacen. Otros finalmente aseguran que el reino ya está aquí y es meramente espiritual. Cansados de esperar, los violentos e impacientes arrebatan el reino por la fuerza, advirtió Yeshua. Pero también dijo a unos fariseos que le preguntaban acerca de cuándo había de venir el reino de Elohim, le respondió: el reino de Elohim no vendrá con advertencia. No dirán, miren, está aquí o allí está, porque el reino de Elohim está en medio de ustedes. Pero a sus discípulos les dijo: vendrá el tiempo cuando ustedes desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, miren, aquí está, o miren, allí está, pero no vayan ni lo sigan, porque como el relámpago, cuando destella de un extremo del cielo y resplandece hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Como pasó en los días de Noa, así también serán los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noa entró en el arca y cuando vino el diluvio los destruyó a todos. Asimismo, también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sedón, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día cuando se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure salvar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. Esto está en el capítulo 17 de Lucas. El reino no vendrá como una cosa visual institucionalizada, será el gobierno del reino de Mashiach sobre la tierra a través de su cuerpo. La carne no comprende las cosas del espíritu y busca rebajarlas a su altura para apropiárselas por la fuerza. El reino no será un estado físico como esperan los judíos, ni tendrá una central desde la cual algunos gobernarán a las naciones como esperan otros mesiánicos. El Adón vendrá con las nubes. Miren que viene con las nubes. Esto está escrito, y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron. Gilgalut en el capítulo 1. Las nubes son el cuerpo de Mashiach. Por tanto, nosotros también, siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, nos dice Ibrim en el capítulo 12. Y son también sus santos mensajeros, sus santos enviados, sus santos malachim. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos mensajeros, malachim, con él, entonces se sentará en su trono glorioso. Esto está en Matías en el capítulo 25. Todos han tratado de comprender las palabras de los profetas del propio Yeshua con sus mentes naturales, pero así han terminado dividiéndose una vez más para variar. Efraín espiritualizó todo y se apropió de los cielos, y a Judá continuó en la tierra esperando el resurgimiento de Israel. A ver cuál de las dos partes gana. Por ejemplo, coloquémonos históricamente en la época del exilio de Babel. Imagínense escuchando al profeta, hablándole las palabras registradas en el capítulo 9 de Yeshaya. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Elohim Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Del aumento de su gobierno y paz no habrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Esta es la palabra de Elohim por medio del profeta para el pueblo de Israel. Ellos están ahí sentados en tierra extranjera, sus casas, sus tierras, su gobierno, su trono acaban de ser devastados por ejércitos extranjeros. Muchos han muerto a su alrededor. Ahora Elohim promete un rey, un Mashiach. Él promete que cuando venga restablecerá el trono de David, que para ellos será un trono muy natural, literal, sin una ciudad física, visible en la tierra. Este Mashiach restaurará el reino de Israel y traerá una era de paz y bendición. Él se sentará en el trono y reino de David para gobernarlo, para establecerlo en juicio y justicia. Y la escena se repite una y otra vez a través de los profetas Yirmeyá, Daniel, Zeharías, Ezra, otros.
Los judíos en los días de Yeshua todavía estaban buscando al Mashiach, que Yeshaya, Irmeyá, Yahezkel, Erra, Haggai y Malachi ya habían prometido. Evidentemente no pudieron unificar su carnalidad con el lado espiritual de las cosas porque no habían recibido el Ruach. No podían entender. Pero vean bien, el cristianismo tampoco consiguió. ¿Qué cosa? Con toda su boca llena de gracia, el cristianismo ha demostrado ser tanto o más carnal que el judaísmo. Y ellos sí recibieron al Ruach. Pero aún hoy se niegan a usarlo y obedecerle. Esto es designio del Padre para que se comprenda que las partes separadas no consiguen hacer nada. Es necesario que se unan y sean una sola carne. Porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Cuando Él unifique a las dos casas en su mano, Él unifica. Las dos casas son un tipo de las partes que fueron separadas y por las cuales Yeshua trabaja para volver a unir cabeza con cuerpo, ¿sí? La gente comprenderá que el reino de los cielos nace dentro de las personas para tener manifestación física externa. No se trata de un reino con un ayuntamiento, un juzgado, una comisaría, una casa de bomberos, no. Simplemente es el reino de los hijos de Elohim sobre la tierra. No tiene un lugar físico, no se puede decir allí está, simplemente los hijos los llevarán a toda la tierra. Ese reino será un reino temporal y durará 1000 años. Es inútil el negacionismo eternizante de muchos que pretenden alargar las cosas. Yeshua y las escrituras son claros. Los vencedores reinarán con él 1000 años. Eso es lo que está escrito. Por eso se lo llama milenio justamente. Y cuando termine entregará todo de regreso a Yahweh. Acá es cuando los cristianos entran en pánico. ¿Sí? ¿Cómo que se acaba el reino? Sí, señores, este reinado será levantado por un propósito y metas bien definidos para enseñar justicia a las naciones antes del juicio final. Después será encerrado. Las cosas volverán a ser como eran en el principio, un principio que nosotros no conocemos y no sabemos mucho más, excepto que habrá nuevos cielos y nueva tierra, tan literalmente como lo puedan entender, y en ellos bajará la nueva Jerusalén. Nuevamente empezarán las cosas, por así decir, pero ahora desde cero, con un cero ya restaurado. Esta es mucho más que una ciudad, es un reino, es el reino de los hijos de Elohim que tendrá Yeshua como cabeza y cuerpo, como debería haber sido desde siempre. Acerca de esta era que no tendrá fin, no sabemos casi nada. La verdad, la curiosidad proviene de un arbolito equivocado, de manera que vamos a esperar para ver esas cosas. De manera que tanto judíos como cristianos deberán reescribir sus doctrinas a las cuales agregaron sus deseos. No están respaldados por las escrituras. Ciertamente Yeshua vendría y levantaría el trono de David. Sí, sabían que David fue muy probablemente sacerdote de la orden de Melquisedec. Él entraba en el santuario, ¿sí? Cuando aún era tabernáculo, y se sentaba en la presencia del arca, cosa que no se permitía a nadie que no sea sacerdote. También hizo sacrificios él mismo, cosa por la cual Shemuel retó a Saúl. También pudo comer de los panes de la preposición, la gran controversia, ¿no es cierto? Sin que Yahweh dijera nada. Este trono de David es un tipo del trono de Mashiach, por supuesto. Ahora bien, Yeshua no estaba interesado en la derrota militar de sus enemigos, los de Israel, mejor hablando, ¿no es cierto?, sino en su transformación. Este trono de David no se refiere al trono que David tuvo en la ciudad de Jerusalén, sino al trono de la orden de Melquisedec. Él tampoco está interesado, Yeshua, en reconstruir un templo de piedra, ¿sí? Porque hace mucho que está trabajando edificando un templo no hecho de manos humanas. Pero ciertamente levantará un reino que no es de este mundo, no mientras este mundo no haya sido destruido, ya que contiene las impurezas que están siendo hoy separadas del oro, y que será manifestado a través del cuerpo. Ese reino será manifestado a través del cuerpo, todo ojo lo verá. Los judíos no podían ver la realidad espiritual a la que apuntaba la declaración profética, ya que no tenían percepción espiritual. Solo podían ver con su enfoque y perspectiva literal, individual, humana, aquí y ahora, por así decir. Solo podían ver la promesa del reino visible sobre el que suponían que los profetas estaban profetizando. Por eso los apóstoles todavía preguntan, ¿restaurarás entonces? Ahí es donde lo vas a restaurar. ¿Cómo es? ¿Cuándo es? ¿No? Parece que esto todavía entonces estaba también en la mente del viejo profeta Shimón cuando
Yeshua fue llevado al templo en Jerusalén, cuando era un bebé, ¿no es cierto? Incluso las palabras de la anciana profetisa Ana, el Malach, si se toman en la letra del contexto de la palabra, reflejan la esperanza de un reino literal establecido en Israel, Palestina. Así se puede ver y comprender por qué los discípulos también, a pesar de que Yeshua trató de explicar muchas cosas, se aferraron a lo visible, lo temporal. Podemos comprender por qué ellos, al no haber sido vivificados por el Ruach, sin una percepción espiritual, aún podían estar a la espera de un reino literal establecido en la tierra. Sin embargo, como ya dije, los creyentes de la era de Shavuot no han sido mejores. La razón principal por la que Kefas se apartó del Adón, lo negó y los otros discípulos se dispersaron en la noche fue porque el Mashiach, que habían seguido durante más de 3 años, no estaba cumpliendo lo que pensaban que Yeshaya y los otros profetas dijeron que haría. Él estaba cumpliendo, solo que ellos tenían otra idea en la cabeza. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no es esto lo que te pedí? Sí es lo que me pediste, dice el Padre. Solo que vos no tenés mis pensamientos. Nuestros pensamientos son diferentes. El Adón no estaba conquistando Roma, no estaba tomando el poder, no se estaba convirtiendo en rey. Ellos se confundieron. Supusieron que se suponía que ese hombre tomaría el trono de David en Jerusalén. En lugar de tomar el trono de David, estaba permitiendo que Pilato lo condenara a muerte en el madero. Todos los discípulos confiaron en las palabras de los profetas y abrigaron la esperanza de un reino restaurado de Israel. Yahan, el inmersor, también llegó a dudar, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Mandó a preguntar. Los discípulos estaban confundidos y frustrados porque aún no tenían percepción espiritual. Habían nacido de la carne, pero no del Ruach. Habían nacido del hombre, pero no del Elohim. Habían nacido de la tierra, pero no de arriba. Podían entender palabras naturales con mentes naturales, pero no podían entender palabras espirituales con mentes espirituales. Ellos, como Nicodemo, podían entender las cosas terrenales, pero no entendían las celestiales. Hoy el problema persiste, porque los hombres no han comprendido, no les ha sido revelado la verdad de la división y todos los simbolismos acerca de la reunificación que están sembrados en todas partes de las Escrituras. Yahweh levantó creyentes en el Tanaj, también levantó creyentes en el Berij Hadashah. Ambos son símbolos de las dos casas, Efraín y Judá, como tipo de dos mitades que deben ser reunidas. Por el amor del Adón, hombres, hagan el favor de dejar de ser impacientes, de tratar de arrebatar el reino por la fuerza, porque no es así como lo conseguirán, no por decir las cosas, se vuelven realidad. Las cosas no estarán completas hasta que el propio Adón las culmine en plenitud. Es inútil tratar de bajarse del tren en cualquier estación en la mitad del camino o insistir en transformarla en la estación terminal. El tren seguirá andando. Las cosas no han terminado, señores. Las viditas son demasiado cortas y quieren disfrutar de todo ahora. Ese es el deseo de muchos. Pues lo siento mucho, a cada uno de nosotros le ha sido designado un tiempo y el que lo ha determinado es el Creador. Dejen de discutir con él. Cumplirán el tiempo designado para cada uno y no vale de nada protestar e insistir en tratar de hacer las cosas por la fuerza. El reino llegará en plenitud cuando dé inicio el milenio. Una vez más, señores, reinarán con él por 1000 años. Esa es la expresión plena de ese reino, ¿sí? Y esa no es una frase simbólica. No hay 1000 años que se transformen en eternidades. Este es el problema humano. Su ignorancia y su soberbia mezcladas. Siempre están buscando arrebatar las cosas del cielo porque las han perdido, no las comprenden. Pero las codician. Así como los cristianos insisten en que ya han nacido de nuevo, cuando las escrituras aseguran que solo han sido engendrados de lo alto y están siendo gestados, ¿sí? Y aún no han sido dados a luz. No hemos nacido. Así también el reino está en medio de ustedes. También está siendo engendrado. Gloria al Padre. A ver si lo entienden. Y no ha sido dado a luz tampoco todavía. Así como nosotros no hemos sido dados a luz, el reino tampoco. Y sin embargo se está gestando en nuestro interior porque el reino es la manifestación de los hijos de Elohim. Cuando una mujer queda embarazada, su óvulo es fecundado por el esperma del padre del bebé. Sin embargo, no hay bebé aún. No física y completamente, pero ya está ahí en promesa. Es un hecho, el feto es la prueba de que nacerá un bebé, pero aún es feto. Solo cuando nazca después del parto será bebé.
Los creyentes están siendo gestados en el vientre de la mujer, ya son lo que serán en promesa. En el plano espiritual ya lo somos también por completo, pero no estamos en ese plano, ¿sí? Así que hay que esperar a nacer. Solo nacerán cuando sean resucitados y reciban sus cuerpos glorificados. Y sí, pues ni modo, para resucitar hay que morir primero. Este viejo hombre debe morir junto con toda la corrupción que contiene para que nosotros podamos renacer en este nuevo hombre que está siendo gestado en nosotros. ¿Está realmente siendo gestado su bebé, señores? Asegúrense de que estés creciendo fuerte y sano, ¿sí? No sea que cuando llegue la hora de nacer no haya fuerzas para dar a luz. ¿Qué es el reino de Elohim entonces? Es una meta que debemos alcanzar, algo que debemos producir en nuestro interior. Entiendan, así como debemos estimular el crecimiento y desarrollo de esa semilla interior de Mashiach que hemos recibido para hacer realidad ese Mashiach en ustedes, porque Mashiach en semilla es Mashiach en semilla. Yo quiero ver Mashiach arbolito ahí adentro, ¿sí? Ese desarrollar a Mashiach incluye hacer venir su reino. Es una de las cosas, porque Mashiach crece, Mashiach se manifiesta y la manifestación es el reino. Entonces, tenemos que desarrollar a Mashiach. En la medida en que crece nuestro Mashiach interior, nos mezclamos más con él y nos convertimos cada vez más en su cuerpo y él en nuestra cabeza. Y señores, que quede claro para todos, el cuerpo anda donde la cabeza anda, ni modo que todos insistan en que están injertados en él cuando cada uno hace lo que se le antoja y andan ocupados por en sus vidas. Él no tiene 1.000.000 de cuerpos, hay uno solo. Una sola cabeza, un único pensamiento, una única voluntad. No hay división en Mashiach. Pero si las personas andan insistiendo en que están en el cuerpo haciendo cosas del mundo, eso es una mentira, se están engañando a sí mismas. Para estar en el cuerpo hay que estar conectados a la cabeza y obedecer a sus mandatos, ¿sí? Pero si cada uno hace cosas privadas, personales y diferentes unos de otros, ese cuerpo está parapléjico, básicamente. El cuerpo tiene muchos caciques que se creen cabeza y se mandan. El cuerpo hace lo que el único cerebro que tiene le manda. Nada más, ya que todos hacen cosas diferentes, esto prueba que no están todos en el cuerpo, lamentablemente, porque no hay unidad en el cuerpo. La gente pretende meterse por la fuerza en donde el Adón no les ha dado entrada aún. Que son salvos, quédense bien tranquilos, lo son todos. La salvación es de gracia, pero el resto de las cosas hay que ganarlas y esforzándose. Sí, no mezclemos la misericordia con la autoridad que él otorga. Entonces, los hijos que sí están en el cuerpo y trabajan para hacer crecer a Mashiach en ellos, están también levantando el reino. Ese reino, una vez más lo digo, es Ejad. No hay división en el mundo de Elohim. Toda división ha sido erradicada y confiscada aquí en la tierra para ser eliminado el problema de la división. Al mismo tiempo que Mashiach se forja en estas personas, el reino se acerca a la tierra. El reino de Mashiach no es de este mundo, pero trabajará en este mundo, se manifestará en este mundo, cuando sus hijos rebeldes la terminen de protestar y de ocuparse de sus pavadas. Cuando alcancen esta altura de pensamiento, entenderán que han estado ciegos hasta hoy. Pensábamos que veíamos, pero en realidad todavía veíamos a los hombres como árboles. Todavía no estábamos entendiendo todos. Todavía nos falta entender mucho más, por supuesto. Faltan velos a ser levantados. Tampoco es que ahora el Ruach los esté quitando todos. No hemos llegado a la plenitud. Su trabajo es gradual. Como la formación de un feto para que se convierta en bebé con todas sus funciones. Las va desarrollando una a una y poco a poco. Cuando abran sus ojos a la realidad del reino de Mashiach, no querrán ya perder el tiempo con las basuras del mundo. O tal vez si quieran, quién sabe, el hombre siempre me sorprende. El reino es algo celestial, ¿sí? Porque es el reino de los cielos. El tema de los consejos celestiales de Elohim. La cabeza de este reino será Mashiach, en representación de Yahweh. Todo siempre culmina en él. Este reino no es una asamblea mundial de naciones, lo que puede hacer el hombre para tratar de imitar, muy patética, ridícula y pobremente, por cierto, al reino de Elohim. Así como el cuerpo de Mashiach es un organismo, así también el reino es orgánico.
Las cosas espirituales no funcionan como las materiales de este mundo caído. La materia de este mundo es materia muerta, corrompida y limitada. No fluye, no tiene vida propia ni está conectada a las verdaderas fuentes de vida. Todo lo que el hombre puede hacer sobre esta tierra, con los materiales que tienen, e incluyéndose a sí mismo, porque también ha sido creado el polvo de esta tierra caída, nace muerto y está destinado a fracasar, a terminar y a desaparecer. Eso es lo único que el hombre de la tierra conoce: muerte, enfermedad, destrucción, deterioro. No comprende la belleza de la vida que no tiene fin ni puede. Por eso el reino de Elohim es de otro lugar, pero será implantado aquí en la tierra y se manifestará por 1000 años de forma práctica, real y concreta, para que todo el ojo lo vea. Bien, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla. Les agradezco la presencia y en unos minutos nos reunimos para hablar acerca de estas cosas. Así que preparen todo lo que tienen que preguntar, todo lo que tienen para comentar y escriban mucho, porque espero que hablen bastante. Shalom a todos, hermanos, y Jehová siga bendiciéndonos grandemente.